entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ella. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Pregunta importante el día de hoy, en la madrugada del día de hoy. ¿Qué hay después? Yo me preguntaba, ¿qué hay después? Solo para tener una pequeña idea de esto, Isaías 53, cuando habla de la profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, dice esto, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver a sus descendientes. Nosotros somos sus descendientes, por eso llevamos el apellido Cristiano. Gonzalo Cristiano, Arturo Cristiano, todos llevamos el apellido Cristiano. Y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás y por eso Dios lo permitirá, le premiará con el poder y con honor. ¿Qué hay después? Tengan en mente esto: la resurrección de Cristo es fundamental en el cristianismo. No estoy diciendo algo extraño. La resurrección es fundamental en el cristianismo. Lo ha sido desde el principio y lo va a ser siempre, siempre. Pero piensen en esto. Mencionamos la resurrección de Cristo cuando se trata de nuestra vida. De hecho, hay un montón de versículos, textos que hablan sobre la resurrección de Cristo y cómo eso impacta en nuestra vida. Dice Romanos 6, versículo 5, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos reuniremos a Él en su resurrección. Más adelante el versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Colosenses 2:12 dice: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Entonces, cuando mencionamos la resurrección, también tenemos que mencionar nuestra vida aquí en la tierra y cómo eso impacta. Incluso, no sé si lo han notado, pero se suele citar textos en cuanto a la resurrección de Cristo cuando hablamos del fallecimiento de un familiar. Es muy común esto. Hay textos muy, muy precisos cuando se habla del fallecimiento de un familiar y se va a escuchar siempre en un velorio porque son textos que van de cajón. Por ejemplo, Juan 11:24 dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, hablando de su hermano, ¿no? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Entonces, la resurrección de Cristo está más presente en los aspectos cristianos. Yo diría incluso más de lo que nosotros creemos. Muchísimo más, muchísimo más. De hecho, el cristianismo está alrededor de la resurrección. Dice Pablo: fuéramos nosotros los peores seres del mundo si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, el cristianismo y la resurrección están muy, muy íntimamente relacionados. Escuche esto, dice 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Me gustó más la traducción del lenguaje actual,
Y esta dice, igual, 1 de Pedro 1:3 dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección, y escuchen esto, dice, por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para siempre, para que estemos seguros de nuestra salvación. Me gusta más esa versión. Y hay una frase ahí bastante interesante, dice que por medio de la resurrección, Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Y así puedo citar un montón de textos. Nos podemos pasar hasta las 9 citando textos tras textos sobre la resurrección. La resurrección está más presente en las áreas del cristianismo que lo que pensamos. De hecho, no podemos pensar en el cristianismo sin la resurrección de Cristo. Y Pedro, 1 de Pedro habla de eso de una manera muy, muy especial. Y yo creo que lo decía de una manera también muy, muy personal, ¿no? La resurrección de Cristo ha cambiado nuestra vida totalmente. La pregunta es, ¿qué hay después? Lo que sabemos de la resurrección, lo que repetimos de la resurrección, de lo que leemos de la resurrección, ¿ha modificado nuestra vida? ¿Modifica nuestra vida? ¿Cambia nuestra vida? ¿Qué pasa después? ¿Qué hay después de la resurrección? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Seguían iguales? ¿Qué pasó con ellos? Se terminó ahí, se cumplió el trabajo, Jesús se fue y los discípulos volvieron a pescar, volvieron a sus casas, volvieron a sus fincas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Cuando usted se vaya después de desayunar de este lugar, ¿qué va a pasar después de hablar sobre la resurrección? ¿Qué va a pasar después? Leo otra vez. 1 Pedro 1:3 dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Según Pedro, por medio de la resurrección de Jesucristo nuestra vida ha cambiado totalmente, dice Pedro. Entonces, por medio de la resurrección, Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Y eso implica modo de pensar, modo de sentir, modo de actuar. Alguien me preguntaba, ¿cómo son sus conversaciones? Y yo decía, ¿qué tiene que ver con la palabra de Dios? No, porque la resurrección cambia el modo de pensar, de sentir y de actuar. Lo que nosotros sabemos de la resurrección, lo que nosotros leemos y escuchamos de la resurrección, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y actuar. Hasta en las conversaciones. Ahí se ve también. ¿Cómo es su vida después de creer en Jesucristo? ¿Cómo es su vida después de creer que Jesucristo resucitó? ¿Y cómo es su vida después de estudiar tantos textos sobre la resurrección? ¿Cómo se va transformando su vida después de escuchar una y otra vez sobre la resurrección? No es que solo un día hablamos sobre la resurrección. De hecho, estamos hablando constantemente sobre la resurrección porque la resurrección es parte de todos los aspectos del cristianismo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Ahora, para hablar un poquito de esto, un poquito más técnicamente, vamos a revisar las columnas más básicas sobre la resurrección. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hay 3 columnas muy básicas sobre la resurrección, demasiado básicas. La primera columna en cuanto a la resurrección es que fue un solo sacrificio. Versículo 12 dice, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Versículo 13, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, recuerde que este texto habla de nosotros. Nosotros fuimos sus enemigos y ahora estamos al estrado de sus pies. Como dice la canción, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos esos enemigos y ahora estamos a los pies. Y esto claramente habla del lugar que tiene Jesús.
habla del lugar que tiene Jesús en nuestra vida, pero también el lugar que tiene Jesús en el universo. Jesús está en la derecha del Padre, está en un trono. Así que tiene un lugar especial. El segundo pilar es que somos perfectos en Cristo. Versículo 14 dice, por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15, de esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es decir, la resurrección claramente cambió la totalidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice el Señor que va a poner su ley en nuestro corazón y las va a escribir en nuestra mente. Así que no solo la vamos a sentir, sino también las vamos a entender. Versículo 17, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno de los grandes misterios del cristianismo. ¿Cómo es que un Dios que lo sabe todo jamás se acordará de nuestras transgresiones? Pero es así, jamás se va a acordar de nuestras transgresiones. Todo esto tiene que ver con nuestra seguridad eterna. Yo estaba escuchando un mensaje y decía, ¿cómo es que hay cristianos que dicen, si les preguntas, ¿tú te vas a ir al cielo? Y algunos dicen, tal vez, ¿no? Tal vez. Y hay días en que dicen, sí, hay otros días que dicen, no estoy seguro, hay otros días que dicen, capaz que no. ¿Cómo es que hay cristianos que sabiendo de la resurrección de Cristo, sabiendo que hay este Redentor, todavía siguen diciendo, no sé? Hay días a días, ¿no? Hay días que me voy al cielo y hay otros días que no me voy al cielo, por no decir que se van al infierno. Entonces, hay días, ¿no? Todo este texto tiene que ver con la seguridad eterna. Un cristiano que cree y está seguro de la resurrección de Jesús, también estará seguro que hay salvación en Jesús. Y eso también la hará actuar de una manera diferente y conversar y hablar de una manera diferente, porque está seguro de que en Jesús hay resurrección. Y esto influye mucho en cómo nosotros vivimos, cómo nosotros comportamos, cómo nosotros conversamos, cómo nosotros amanecemos, cómo nosotros madrugamos a las 6 de la mañana, o a las 5, o a las 4. Cómo es que nosotros adoramos al Señor con esos detalles, ¿no? Imagínense, solo imagínense, levantarse 5 de la mañana para venir a la iglesia. Eso es sacrificio. Eso tiene un toque especial, ¿sí? Eso tiene algo, es como los detalles que cuando uno hace cuando está enamorado, cuando están enamorados, esos detalles, ¿no? Que se quedan hasta las 10 de la noche conversando y tú dices, pero ya está haciendo frío, no importa, tu amor me calienta. Son esos detalles, ¿no? Imagínense levantarse 5 de la mañana para venir a la iglesia, para escuchar sobre la resurrección. Entonces, la resurrección, esta idea de la seguridad eterna cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestro estilo de vivir, cambia nuestras acciones también. Ya no se vuelve pesado hacer cosas, tener detalles con el Señor. Sin embargo, déjenme aclararles un pequeño punto sobre este texto. Y es que al saber sobre el perdón de Dios, muchos han pensado de que, ok, me perdonó, entonces ya estoy listo, ya estoy libre, ya puedo hacer lo que quiera, o puedo comportarme como quiera, o puedo quitar leyes de la palabra de Dios. No sé, porque hay días malos, hay días buenos, hay días que me caen bien, hay días que me caen mal, entonces yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Y quitan leyes de su corazón, quitan leyes de su mente. Y piensan porque aquí dice que el Señor jamás se va a acordar de nuestros pecados. Lo extraño de esto, parte de la doctrina básica del cristianismo, es que esto solo sucede una sola vez en nuestra vida. Y esto sucede cuando nosotros vamos a Cristo por primera vez. Él dice que jamás se va a volver a acordar de nuestros pecados pasados. Pero eso no significa que no se va a acordar de nuestros pasados futuros. Y en el momento de la resurrección, cuando recibimos todo este paquete en cuanto a la salvación, pues ya es una vida completamente transformada. Ya no vivimos para el pecado,
ya no somos profesionalmente pecaminosos, sino que ya vivimos para el Señor. Aún siendo pecadores, somos perfectos en Cristo. Entonces, al pensar, al entender, al escuchar que el Señor ha perdonado nuestros pecados, se va a olvidar completamente de ellos, nosotros vamos a procurar estar lo más alejados del pecado, lo más alejados del pecado. Miren, hermanos, hay que estar confundido para seguir en una vida pecaminosa cuando el Señor ya ha perdonado esa vida. O sea, hay que estar muy, muy confundido. Solo para que lo entiendan. Es como si usted fuera condenado, no sé, digamos que mentir es una falta muy grave en la sociedad. Y usted miente. Y, no sé, el Estado le condena a usted a 100 años por mentiroso o por mentirosa. Entonces se va a la cárcel, alguien viene y dice, bueno, vas a ser perdonado, no se te va a culpar de nada, se te va a olvidar todo, se te va a borrar todo, quedas limpio y sales. Hay que estar bastante confundido para salir y el primer paso que nosotros damos es mentir de nuevo. O sea, ya sales de la cárcel, ya fuiste perdonado totalmente y hay que estar bastante confundido para volver a pecar, volver a esa misma vida. Es como salir de la cárcel habiendo sido perdonado y volver otra vez a esa misma vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor ha perdonado y se va a olvidar completamente de nuestros pecados, vamos a tratar de que el resto de nuestra vida estemos muy alejados del pecado, muy alejados del pecado. Si no, pues, ¿qué diremos si la resurrección ha cambiado la totalidad de nuestra vida? Y la tercera columna, en cuanto a la resurrección, dice que no hay necesidad de presentar ofrendas para perdón de los pecados. Esta parte es muy interesante. Hebreos 10:18 dice, cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Esto influye en nuestra adoración. Déjenme decirles algo, yo creo que siento más la adoración en música solo que mal acompañado. Yo creo. Sí, porque cuando estamos alabando juntamente, mi trabajo es tocar, alabar, llevarles a que ustedes lleguen a alabar. Entonces tengo que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Y eso a veces hace que yo, pues, no tenga el privilegio que tienen ustedes de simplemente cantar. Y así mismo los cantantes, los que tocan instrumentos. No sé si se han dado cuenta, pero es un tremendo sacrificio también, porque nosotros también queremos adorar, pero en vez de adorar, estamos sirviéndoles a ustedes para que adoren. Entonces, yo suelo adorar, sé sentir más la adoración en música, solo que mal acompañado. Eso creo yo. También influye en nuestra lectura privada de la palabra de Dios, cuando dicen, no hay necesidad de presentar ofrendas al pecado. Eso influye muchísimo en nuestra lectura privada de la palabra, porque tú no vas a la palabra diciendo, voy a hacer esto porque esto se espera de un cristiano, ¿no? No, tú te diriges a la palabra de Dios porque tú necesitas. Cambia totalmente la perspectiva. También cambia y influye cómo recibimos una predicación. Me van a disculpar, pero yo creo que un cristiano que ha creído en la resurrección, que sabe que Dios está en el trono, que Jesús está a su derecha, que está gobernando, que está en ese lugar hermoso, no se duerme. Es mi perspectiva, es mi perspectiva. Yo les había contado esto, pero imagínense que Dios esté hablando. Dios esté hablando y ustedes dormidos. Así es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Tiene que haber una especie de reverencia en cuanto a la palabra de Dios. Y eso pasa cuando nosotros hemos entendido completamente
lo que significa la resurrección de Cristo, que ha cambiado y ha transformado totalmente nuestra vida. Obviamente, la edad también influye, hermanos. Somos comprensivos. El frío también influye. Muchas cosas influyen. Pero déjenme decirles algo. Cuando Pablo predicó toda la noche y uno se durmió, se murió. Entonces, entender que ya no hay necesidad de presentar ofrendas por el pecado, sí influye en cómo nosotros recibimos la predicación. Y también influye en nuestro servicio. La realidad es que no estamos tratando de ganarnos el cielo. Las personas que intentan ganarse el cielo tienen una idea distinta de cómo hacer las cosas. Por eso habrá días en que dicen, ¿sabes qué? Hoy día estoy bien, hoy día estoy mal. Hoy día creo que me voy al cielo, hoy día creo que no me voy a ir al cielo. Y cuando estás bien, pues dices, ahí sí ven, Señor Jesús, ven, porque ahorita sí estoy, pero activado. Pero hay otros días en donde no estás tan bien, estás peleado con el esposo y la esposa, estás peleado con los hijos, todo está mal, ¿no? Todo está mal y tú dices, Señor, aguántate un ratito. Hoy día estoy mal. Sí, hoy día estoy mal. Entonces, la realidad es que nosotros, los que hemos creído en la resurrección de Jesús y todo el paquete que implica eso, no tratamos de ganarnos el cielo, para nada. Y no lo hacemos, no nos ganamos el cielo con nuestros actos. Nuestros actos reflejan nuestro servicio, reflejan nuestra adoración, nuestra lectura de la palabra, nuestra forma de recibir la predicación. Reflejan el enorme agradecimiento que tenemos con Dios. Y hay una gran diferencia entre los que tratan y con los que viven. Hay una gran y tremenda diferencia con los que quieren ganarse el cielo con obras y piensan que hacer cositas, servir, estar en el ministerio, hacer esto, hacer aquello, levantarte en la mañana, tener un devocional, lo haces para ganarte el cielo. Hay una gran diferencia por quienes hacen las cosas de manera por agradecimiento, ¿no? Como, gracias Señor, gracias Señor. La diferencia está en que algunos tratan y otros lo viven. Algunos tratan de amar mientras otros realmente lo harán. Algunos van a tratar de perdonar y tú dices, ay, qué difícil es perdonar. Bueno, los que han creído en la resurrección de Cristo y saben que esa resurrección ha cambiado la totalidad de su mente, lo harán, perdonarán. Y eso no implica que será fácil hacerlo. Ustedes saben de esto, pero ¿saben lo difícil que es amar a una persona? Difícil. Es fácil amar a la esposa. Para mí. No sé para ustedes. Pero igual, hay días a días, ¿no? Hay días en que es difícil amar a las personas. Es difícil. Pero lo haremos en su momento. Y hay otros que van a tratar de perdonar. Ustedes saben lo difícil que es perdonar. Es difícil. Pero lo haremos. Lo haremos. ¿Sí? Esto no implica amar, perdonar y todas las cosas más básicas que es un cristiano como fácil porque ha entendido. No. Sigue siendo difícil, pero lo haremos porque tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Y como el Espíritu de Dios nos controla, nosotros podemos amar, perdonar, no sé, tener detalles, hacer las cosas que tenemos que hacer, servir con ganas, adorar, tener una lectura privada real, recibir la palabra de Dios como es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, ¿no? Entonces cambia nuestra perspectiva cuando nosotros entendemos la resurrección de Cristo. Leo de nuevo, dice 1 Pedro 1:3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Recuerde esto, todos los que hemos creído en la resurrección de Cristo hemos sido transformados o son transformados por la resurrección de Cristo, y esta transformación es completa. Esa transformación también tiene que ser visible en todas las áreas de nuestra vida. Cómo conversamos, qué vemos, qué sentimos, a dónde vamos,
cómo respondemos a las situaciones, cómo amamos, cómo adoramos, cómo perdonamos. Todas esas áreas están alrededor de la resurrección de Cristo. ¿Qué hay después? ¿Qué pasó después de la resurrección de Cristo? ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Qué pasó con los discípulos que estaban escondidos? ¿Sabían que estaban escondidos? Se escondieron. ¿Qué pasó con ellos después de la resurrección de Cristo? Fueron al templo y dijeron, yo les dije, yo tenía razón. No, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hay después? Bueno, ¿qué hay después? Hay un sinnúmero de vidas transformadas por completo. Pedro cambió totalmente. Y miren, terminamos con este texto, ¿no? Y antes estaba con Jesús, pasó con Jesús. Recibió instrucción de Jesús, pero tuvo que venir la resurrección para cambiar por completo a todos los discípulos. Hay un sinnúmero de vidas transformadas por completos. Hay un sinnúmero de vidas llamadas a ser luz en medio de la oscuridad. Que hay después de la resurrección, hay un sinnúmero de vidas que hacen buenas obras. Dicen que nosotros estamos para hacer buenas obras, que ya Dios preparó de antemano. Así que ni siquiera tenemos que pensarlas, ¿sí? Solo tenemos que hacerlas. Eso hay después de la resurrección. Ahora, cuando usted piense en la resurrección y piense en el cristianismo, pregúntese, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha transformado? ¿Qué se sigue transformando en mi mente, en mi corazón, en mi forma de hablar, en mis palabras? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿O sigo la misma persona de hace años, antes de convertirme? Tal vez ya me tranquilicé por la edad, ¿no? Porque la edad también tranquiliza. A eso llamamos madurez, ¿no? Solo me tranquilicé, pero sigo pensando, sigo actuando, sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. ¿Qué hay después de saber de la resurrección? ¿Qué hay después? ¿Se ha transformado completamente? ¿Piensa distinto? ¿Habla distinto? ¿Actúa distinto? ¿Qué pasa con la resurrección en su vida? ¿Qué pasa? ¿Qué hay después? Después de este día, que recordemos todo lo de la resurrección de Cristo, vayamos a la casa, veámonos una película así de cristiano, religiosa, porque pasan todo el tiempo en la televisión. Bueno, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay después de nuestra vida? Después de hablar sobre la resurrección de Cristo. Este es un pequeño mensaje para las personas que todavía no han entregado su vida a Jesús y todavía siguen actuando de la misma manera. Todavía les cuesta, todavía practican el pecado, todavía les encanta el pecado. Hoy usted saldrá de este lugar tomando una decisión. Nadie le va a obligar a tomar una decisión, pero hoy va a salir usted por su propia cuenta tomando una decisión. Usted saldrá como entró y eso es una decisión. O va a salir transformado. Pero hoy usted va a tomar una decisión. ¿Qué decisión va a tomar? Queda entre usted y el Señor. O sale igual como entró, o sale transformado completamente. No un poquito, completamente. Pero usted va a tomar una decisión. Lo único que le puedo decir al respecto es, hay una mejor vida en Jesús. Creo que hay una mejor vida de pensar, hay una mejor forma de vivir, hay una mejor forma de actuar. Hay una mejor forma. Y eso está en Jesús. Pero usted va a salir de este lugar hoy día, va a salir tomando una decisión. Si quiere tener esa vida completamente transformada, lo único que debe decir es, Señor, confío completamente en ti para hacerme entender y vivir esta vida. Confío completamente en ti. Hazme vivir y entender esta vida. Es lo único que uno tiene que hacer.
dejar su confianza completamente en Jesús. Y ahí recibiremos una vida distinta. 1 Pedro 1:3, con esto termino para ir a desayunar. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Y los que estamos seguros de nuestra salvación, decimos amén.